Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Hemos comenzado con esta serie importante que se llama Sublime Gracia. La hemos basado en el libro del apóstol Pablo a los Gálatas. Y hoy Pablo nos va a enseñar cosas muy importantes utilizando la comparación de la mayoría de edad y la minoría de edad. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran menores de edad? Hace mucho tiempo para algunos. Pero hoy tenemos al montón de menores de edad allá en la zona de campeones. Cuando usted es menor de edad, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el que manda en su vida? ¿Sus papás? ¿Su tutor? ¿Sus tíos? Dependiendo con quién viva. Pero el menor de edad no puede disponer. Aunque sea él el heredero total de todos los bienes de su papá, no puede disponer. Por ley, aún hoy en día, dispone de todos sus bienes hasta que es ¿qué? Mayor de edad. Y por eso historias oye uno. Sí, que mi papá dejó un montón de fincas, dejó un montón de propiedades, pero su hermano se las clavó todas y se quedó con todo. A veces hay injusticias y otras hay situaciones en las que se vive bien por la herencia que se recibió, pero no se puede disfrutar de ella hasta que se es mayor de edad. Y por eso es que Pablo se refiere en gran parte a lo que los romanos llamaban la patria potestas, o sea, la patria potestad, que nosotros utilizamos hoy en día, un término legal que significa que los padres tienen deberes y derechos sobre la vida de sus hijos. Por supuesto, en la época de Pablo la cosa era todavía mucho más estricta. Hoy muchos padres han perdido autoridad, ¿verdad? Y el patojo solo chilla y ya le compran los tenis que quiere, aunque se queden comiendo un tiempo al día por un mes. El patojo a veces controla a los papás. Pero recuerden que usted es el que tiene la patria potestad. Así que abra su Biblia en Gálatas 4:1. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Esto ocurría en la época de Pablo. Existía la esclavitud. Pero el menor de edad, aunque era heredero de todo, en nada se diferencia del esclavo, a pesar de ser dueño de todo, dice. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero.
Así que, como hemos aprendido en esta carta, Pablo está tratando con un problema doctrinal que aquejaba a los creyentes de las iglesias en Galacia. Estaban retomando los rituales de la ley mosaica y este retroceso les hacía desaprovechar los beneficios de la gracia de Dios. Es muy importante entender que este era el problema que tenía la iglesia. La iglesia estaba enseñada por Pablo a vivir bajo la gracia de Dios. Pero como habían judíos en la iglesia, los judíos querían que los gentiles cumplieran también todos los rituales que ellos hacían. Y ante ese problema, Pablo escribe esta carta para explicarle a la iglesia que ellos ya no vivían bajo la ley, sino que vivían bajo la gracia. Y aquellos creyentes gentiles estaban confundidos porque nunca habían practicado todos los rituales judaicos, pero los estaban obligando a hacerlo. Y si no lo hacían, les decían los judaizantes: van ustedes a perder la salvación. Y eso no es cierto. Por eso Pablo dice que antes de conocer a Cristo éramos como menores de edad. Y usa esos conceptos legales. También dice que éramos como esclavos del mundo. Y es cierto, hoy en esta época nosotros, antes de conocer a Cristo, somos como menores de edad. No tenemos derecho a la herencia, pero sí podemos esperar el momento de la mayoría de edad para poder reclamarla. Nosotros éramos esclavos del mundo antes de conocer a Cristo. En Tito 3:3 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. ¿Cómo éramos nosotros? Necios y desobedientes. Como aquellos patojos menores de edad que son tercos. Yo sufro cuando veo a los papás con niños necios que les hacen berrinche ahí en el restaurante o en el avión o en el supermercado o en la calle. Hay patojos necios, y necios son todos los patojos. Pero uno de padre, con la ayuda de la corrección, les quita la necedad. Bueno, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Esa era nuestra manera de vivir antes de conocer a Cristo. Cada uno pues tiene su testimonio de vida y puede contar cómo vivía antes de conocer a Cristo y cómo Dios transformó su vida y le hizo disfrutar de la herencia del Señor. Y tome nota de este concepto. Entonces, para Pablo, el hombre que gobernaba su vida sometiéndose a la esclavitud de la ley todavía era un niño. Repito, para Pablo, el hombre que gobernaba su vida sometiéndose a la esclavitud de la ley era todavía un niño. El que aprendía el camino de la gracia llegaba a ser un hombre maduro, cabal en la fe cristiana. Lo que Pablo está queriéndonos entender es que la madurez cristiana solamente la vamos a alcanzar cuando vivimos bajo la gracia de Dios. Si vivimos bajo la ley, siempre vamos a estar como menores de edad, sin poder alcanzar esa madurez. Y así estábamos, por eso Cristo vino para rescatarnos. En Gálatas 4:4 leímos: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Recuerden que al principio
Jesucristo vino para salvar a los judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y eso somos nosotros. Bendito sea el Señor. Él vino a rescatar a los suyos, pero lo rechazaron, lo crucificaron, lo dejaron totalmente fuera. Por eso es que ahora estamos nosotros viendo claramente lo que dice la palabra del Señor que debemos hacer. Pablo nos dice entonces que envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y vino en el tiempo preciso. Los judíos, por ejemplo, cuando sus hijos cumplían 12 años, los declaraban hombres responsables. Ya tenían que acompañar a sus papás en la sinagoga y en todos lados como hombres a los 12 años. Por eso ellos celebran lo que se llama el bar mitzvah, que es el único bar al que yo les digo que pueden ir, el bar mitzvah. Allí celebran ese momento importante en sus vidas. Bueno, cuando Jesús vino era el tiempo preciso para rescatar a su pueblo de esa carga que llevaban en la ley. Jesús vino también en el momento preciso de la historia para cumplir las profecías dadas a lo largo de los siglos y en una época en que el sistema jurídico contemplaba la pena de muerte por crucifixión. Fue el poder político y militar de Roma, apoyado por el poder religioso y social de Israel, los que lo condenaron a muerte. Tanto gentiles como judíos, culpables de matar al Hijo de Dios y a la vez receptores del perdón de Dios. Y vino para cumplir entre tantas profecías una que está en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Jesús nació como uno de nosotros, pero a la vez era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y tenía que cumplirse esa profecía, que tendría que nacer de una mujer. Por eso nació de la Virgen María Jesús, para identificarse con usted y yo, que también nacimos de una madre. Nadie se acuerda de cuando nació, ¿verdad? No se acuerda uno. ¿Cómo fue el parto? Las mamás se lo recuerdan a uno. Por poco me mataste el día que naciste. Usted se siente culpable. Pero la verdad es que Jesús también nació de una mujer. Por eso fue necesario que Cristo viniera para hacer posible lo que era imposible, que fuéramos perdonados y adoptados como hijos de Dios. Una de las situaciones civiles más complejas que hay en esta vida es quedarse uno huérfano. ¿Cuántos de aquí ya somos huérfanos? Porque llega el momento en que uno nace con padres, pero los padres se mueren. En mi caso se murieron mis dos papás. Allá se sentaba mi papá, estaba en este servicio todos los domingos, venía aquí a las 7 de la mañana. Pero hace casi un año se murió. Vivió 92, casi por 9 días no cumplió los 93 años de edad. Así que ahora ya soy huérfanito, pobrecito, ya sin mamá, sin papá. Pero disfruté de mis padres por casi 70 años. Qué bendición poder estar uno con sus papás. Y lo bueno es que al principio ellos lo bendicen a uno, lo sostienen, lo cuidan, si no se muere uno. Pero después uno puede ayudarlos en su sostenimiento y ser de bendición para ellos.
Pero cuando usted es un ucraniano que vio que sus padres murieron en un bombardeo y se quedó sin papás y es menor de edad, o es un turco y sus padres se murieron en el terremoto y han rescatado algunos bebés. Una señora estaba allí bajo los escombros y dio a luz a un bebé. Imagínense esa pobre criatura. Va a necesitar de una madre y de un padre. Y para que pueda tener un padre y una madre, esta criatura, ¿qué necesita esa criatura? Que la adopten. A lo mejor su apellido era trayéndolo a nuestro contexto. A lo mejor su apellido era Pérez. Pero como se quedó sin papá y la adoptan unos Juárez, así que de aquí en adelante va a ser Juárez. Es muy importante entender esta figura, porque así es como estamos cuando no conocemos a Cristo, como niños huérfanos. Y el niño huérfano tiene problemas. No tiene figura paternal, tiene problemas de un síndrome que se llama de apego. El niño, cuando es huérfano, no se encariña con nadie. Es un aprendizaje difícil. No ha tenido ese apapacho constante de la mamá, del papá, de los abuelos, de los tíos, y es difícil. Pero por eso dice acá que Cristo vino para que fuéramos adoptados. Dice en Gálatas 4:5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Y luego dice, ustedes ya son hijos. Dígale a que está al lado suyo, usted ya es un hijo. Hijo de Dios, pues no piense que lo está maltratando. Usted ya es un hijo. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Una adopción es un proceso legal por el cual una persona toma como propio a un hijo ajeno, estableciendo con él una relación equivalente a la derivada de la procreación. O sea, si usted tiene un hijo que le nace del vientre, usted le da de comer porque si no se muere, le da ropa porque si no anda desnudo y sufre, le da estudios porque si no va a estar ignorante y no va a salir al frente en la vida. Y si usted adopta a un hijo que no es del vientre, sino como bien llaman, es un hijo del corazón, ¿le va a dar de comer igual? Igual. ¿Le va a vestir igual? Igual. ¿Le va a dar estudios igual? Igual. Y a la hora de la herencia, pues también le va a repartir igual. Y a la hora de dar penca a los hijos, le va a dar igual también. Aquí va parejo derechos y obligaciones. Mis hermanos amados, eso es lo que pasa. Israel vivió bajo la ley como un menor de edad. Y vino Cristo Jesús en su debido momento y aquellos judíos que creyeron en Él fueron hechos como mayores de edad y libres de la esclavitud de la ley. Y todos los gentiles como nosotros que hemos creído en Jesucristo, ahora nosotros somos como hijos adoptados. Y somos con los mismos derechos que tienen los judíos. Todos los que estaban bajo la ley y nosotros que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, tenemos los mismos privilegios porque fuimos adoptados. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. O sea, antes nuestro papá era ¿quién? El diablo. Por eso yo le digo a veces a los jóvenes, miren jóvenes,
Busquen muchachitas cristianas para empezar sus amistades, para hacer sus compromisos de noviazgo. Porque si usted se casa con una hija del diablo, ¿quién va a ser su suegro? Por eso es muy importante que nos comprometamos con una hija de Dios. Y eso fue lo primero que yo puse en mi listado para seleccionar a la persona que iba a ocupar el puesto de mi esposa. Que fuera una hija de Dios. Que fuera guapa también, por supuesto. Que fuera atractiva. Que tuviera pisto, pero algunas no logra uno, ¿verdad? Pero ya con la ayuda del Señor salimos adelante. Miren, es muy importante que nosotros entendamos que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y eso es importante. Pero gracias a Dios que fuimos adoptados por el mejor padre que hay. Y es por eso que ahora tenemos una herencia. ¿Cuántos han recibido alguna herencia alguna vez? Hay algunos que han recibido una herencia. Qué bonito. Recibido unas gallinas tal vez. Imagínense que lo heredan a usted con la avícola Villalobos. Bonita herencia de gallinas, ¿verdad? Sí. Los Gutiérrez felices porque pueden heredar unas gallinas. La avícola Villalobos. Va, un pollo campero, pues. ¿Ah? Pero hay algunos que reciben herencia de un lotecito o de una fincota o un carro o lo que sea. Importancia de recibir una herencia. Yo les quiero decir que yo de mis papás, la verdad, no recibí una herencia material. Además, yo le digo a mis hijos, miren muchachos, todo lo que yo hice, lo hice porque Dios fue bueno y me fue proveyendo para mis estudios, para mi vestuario, para mi matrimonio. Yo recuerdo un día que fui a decirle a mi papá, mire papá, me venden un carro, me ayuda con el carro. Solo se me quedó viendo. Y esa mirada me ayudó a darme cuenta que tenía que ser yo el que tenía que pagarlo, esforzarme para comprarlo, mis hermanos amados. Pero yo les quiero decir a ustedes que usted y yo somos hijos del Padre nuestro que está en los cielos. Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata. Él es el dueño de todo el universo. Y si Él es el dueño de todo, ¿qué somos nosotros? Herederos. No, sin pena, ¿qué somos? Herederos. Por eso, si usted necesita algo, ¿qué tiene que hacer? Papá, qué bonito cuando uno tiene un papá con pisto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hijos, cuando saben que el papá tiene, ¿qué? Piden. Por eso los papás a veces no dicen cuánto ganan. Por eso los papás a veces ocultan lo que reciben para que los hijos no pidan. Pero yo quiero decir una cosa: todo lo que tenemos nosotros, si nos morimos hoy, ¿a quién le va a quedar? ¿A esa nuera ingrata? ¿A ese yerno aragán? ¿Y a los hijos? Malcriadotes, ingratos. ¿Sí o no? Esos son los primeros que van a entrar y van a revisar las gavetas a ver dónde dejó. Peor si son como mi mujer, que por todos lados guarda plata, ¿va? Ahí van a encontrar lo que dejó. Así que si sus papás fueron como los míos, que no nos pudieron dejar nada, yo le quiero dar una buena noticia. El Padre nuestro que está en los cielos nos ha suplido de todo y nos va a dar más, y no vamos a pasar hambre ni necesidad, porque Él cuida de nosotros en todo momento. Y Él no tiene escasez, Él tiene abundancia. Él tiene abundancia. Así que, puesto que la adopción concede los mismos derechos que los de un hijo engendrado, la adopción otorga también herencia. Así es que
Vuelvo a decir, para Pablo, el hombre que gobernaba su vida sometiéndose a la esclavitud de la ley era todavía un niño. El que aprendía el camino de la gracia llegaba a ser un hombre maduro, cabal en la fe cristiana. ¿Queremos alcanzar la madurez en la fe cristiana? No volvamos a vivir bajo la ley. Sigamos disfrutando los beneficios de estar bajo la gracia. ¿Aprendimos algo? Y si no, repito otra vez desde el principio. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios de que somos hijos de Él y herederos de Él. Pero no nos salgamos de la gracia. Ese era el problema que había en la iglesia de Galacia. Estaban queriéndolos hacer volver a la ley que practicaban antes que Cristo viniera y muriera en la cruz del Calvario. Pero ahora estamos bajo la gracia y tenemos que seguir en ese hermoso camino de la sublime gracia. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, Dios, a vivir como hijos tuyos en obediencia a ti, sujetos a tu palabra y responsables en disfrutar de los beneficios de la gracia que tú has manifestado, Padre Santo, al enviar a tu Hijo como un favor del cielo para salvar a lo peor del suelo, como un favor inmerecido para nosotros pecadores. Y gracias al sacrificio de Jesús, hoy tenemos vida nueva, vida eterna. Nos has perdonado de todo pecado y podemos vivir en esa hermosa dimensión de la gracia de Dios. Y mientras meditamos un instante en oración, pregunto, quizás hay entre nosotros alguien que todavía no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador personal, pero quiere hacerlo el día de hoy. Y si usted, amigo televidente, usted que está por las redes sociales, quiere también entregar su vida al Señor, ore conmigo esta oración y vamos a pedir a Dios nuestro Señor que le bendiga con esta salvación hermosa y disfrute los beneficios de la gracia de Dios. Oren conmigo en voz alta esta oración. Digamos así: Padre nuestro, reconozco que soy pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Toma mi vida, Señor, transfórmala. Adóptame como un hijo tuyo por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Padre, yo te ruego que bendigas a estas personas que están aquí al frente y todas aquellas que están allá viéndonos por las redes sociales y por la televisión y que están abriendo su corazón a Jesucristo. Si usted está tomando esa decisión, por favor, busque nuestra página soynuevo.org. Déjenos ahí sus datos y con gusto le ayudaremos, como lo haremos con estas personas que están aquí al frente. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.